Para nuestra clase de ciencias naturales o física fundamental para esta oportunidad, primeramente recordarles que la prueba parcial está disponible en Geducar, tal y como dimos las instrucciones en la clase de matemática. Entonces ahí usted puede encontrar eh, el link de la prueba parcial para el curso de física fundamental. Vamos a terminar de explicar ejemplos del movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, por las siglas entonces MRV. Dijimos que en este movimiento lo que cambia es la velocidad con respecto al tiempo. Es un cambio en las velocidades y ahí la aceleración pues es la constante, ¿sí? También dimos el resumen de las ecuaciones fundamentales, ¿verdad? Tenemos para hallar aceleración, velocidad, velocidad inicial, distancias y tiempos. Aquí vamos a continuar y vamos a terminar de explicar los ejemplos para que usted aplique precisamente las ecuaciones de cinemática con aceleración constante. Bueno, vamos con un ejemplo número 2. Aquí vamos a resolver el siguiente ejemplo que dice de la siguiente manera. Una lancha que parte del reposo en un lago acelera en línea recta con una tasa constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado durante 6 segundos. Aquí me están preguntando es qué distancia recorre en ese tiempo. Para resolver este problema, yo les recomiendo que ustedes hagan una subgráfica, ¿verdad? Aquí tenemos la lancha, donde yo voy a ir colocando pues todos los datos que me dan del problema, ¿sí? Dice que la lancha parte del reposo y esto ya lo habíamos comentado anteriormente. Cada vez que me mencionen que parte del reposo, entonces me están indicando que originalmente el cuerpo pues no tiene ni una velocidad. Llegará un momento en que se accione precisamente el motor para que esta lancha empiece a moverse. Y por eso es que aquí la velocidad inicial es cero. ¿Por qué? Porque me hablan de un cuerpo en reposo. Ahí la velocidad entonces es simplemente cero. Y ahí ya la tenemos, ¿sí? La velocidad inicial es 0 metros sobre segundos. Luego de que el conductor comience a moverse, pues esta acelera en línea recta, ¿sí? Ahí está, en línea recta, con una tasa constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está la aceleración, es 2 metros sobre segundos a cada segundo, ¿sí? Es lo que aceleraría esta lancha en un tiempo de 6 segundos. Lo que me están preguntando acá es, ¿qué distancia recorre en ese tiempo? ¿Sí? ¿Qué distancia recorre en ese tiempo? No sé la distancia que ha recorrido. Pero también aquí hay que considerar otra parte importante también. Además que desconozco la distancia que ha recorrido durante 6 segundos, también desconozco lo que es la velocidad final. ¿Sí? Una de dos, los problemas puede hacer que me soliciten a mí el hallazgo de incógnitas que no conozco, pero en algunas oportunidades tal vez no va a ser necesario buscarlas. Entonces aquí para la velocidad final vamos a poder o no ir calculando la magnitud que nos hace falta dependiendo de qué ecuación vamos a utilizar. Muy bien. Busquemos entonces la distancia. Vamos a calcular la distancia que recorre en este trayecto de tiempo. Pero si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Aquí vamos al listado de ecuaciones. Tenemos aquí las ecuaciones para hallar la distancia, ¿sí? Miren, tenemos acá primeramente esta ecuación, la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y aquí está lo que les decía, miren, como no conozco la velocidad final, ¿sí? Pero tampoco va a ser necesario calcularla, no podría utilizar esta ecuación, ¿sí? La suma de las dos velocidades entre 2 por el tiempo. Esta no la podría utilizar en este problema. ¿Por qué? Porque ahí yo no conozco la magnitud de la velocidad final, ¿sí? Solo conozco la velocidad inicial y el tiempo, también la aceleración. Entonces aquí la ecuación que voy a utilizar sería esta, ¿verdad? Para hallar la distancia sería la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esa es la que se acopla aquí perfectamente para ir calculando esa magnitud. Miren, ahí está. Insisto, si ustedes quieren utilizar la otra ecuación, tendrían que hallar la velocidad final primero, ¿sí?
pero ya depende de cómo usted maneje estos conceptos. Bien, ahora lo que hago es solamente sustituir los datos porque ya tenemos la ecuación que vamos a utilizar. Entonces acá ya solamente vayamos haciendo la sustitución de los datos. Miren, aquí me quedaría velocidad inicial por tiempo. Esta ecuación se puede reducir un poco en cuanto a su escritura, porque si se dan cuenta, la velocidad inicial aquí es cero. Entonces yo sustituiría acá la velocidad inicial por cero y cuando yo multiplico cero por cualquier otra magnitud, me daría cero. Todo número multiplicado por cero es simplemente cero. Entonces, todo esto desaparece. La velocidad inicial por el tiempo se convierte en cero. Y una forma para decir que eso es cero sería esta notación. Miren, ahí está. Vamos a decir que eso es cero y la velocidad inicial entonces por el tiempo desaparece. Y como aquí el signo de un medio de la aceleración por el tiempo es positivo, entonces ya no escribo precisamente el signo más. Y la ecuación queda reducida solamente a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿sí? Ahora lo que hago es solamente sustituir los datos. Miren, la ecuación ya es un poco más sencilla de trabajar, ¿sí? Aquí yo necesito un medio de la aceleración. La aceleración, pues son 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está, miren. Entonces aquí, en lugar de la aceleración, pues escribo su magnitud, ¿sí? Ahí lo tenemos. Vamos a escribirlo en el denominador como segundos al cuadrado, de esta manera. Muy bien, esta la vamos a introducir aquí dentro de esta expresión para que nos queden las dimensionales correctas. La aceleración, pues, son 2 metros sobre segundos al cuadrado. Y esto lo multiplico por el tiempo elevándolo al cuadrado. Aquí el tiempo en movimiento del objeto constituye a 6 segundos. Entonces acá sustituyo precisamente tiempo por 6 segundos para elevarlas al cuadrado, ¿sí? He hecho esa sustitución de los datos y ahora lo que voy a hacer es simplemente irlas operando. Una vez que hemos hecho entonces la sustitución de los datos, lo que vamos a hacer ahí es operar, ¿sí? Entonces esta ya se convierte en una operación ya práctica. Entonces aquí hay jerarquía de operaciones. Regularmente vamos a resolver las que estén al cuadrado primero, es decir, vamos a eliminar potencias, vamos a multiplicar y por último vamos a dividir en esta operación, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos realizando esa operación. Elevemos entonces 6 segundos al cuadrado. Bueno, 6 al cuadrado sería entonces 36. Ahí está. 6 al cuadrado es 36. Segundos al cuadrado, segundos al cuadrado. Ahí lo tenemos. Miren. A continuación, estos 36 lo voy a multiplicar por 2 y lo voy dividiendo entre 2. Entonces, si queremos ir siguiendo pues el orden paso a paso, sería que los 36 lo multiplique por 2. 36 por 2, pues me daría entonces 72. Entonces, yo escribo acá precisamente por 72. Ahora bien, las dimensionales. Fíjense muy bien qué va a pasar con las dimensionales, ¿sí? Si usted se fija muy bien, está multiplicando. Miren, yo multipliqué aquí primeramente 36 por 2 y eso me dio 72. Pero ¿qué pasa? Usted está multiplicando metros sobre segundo por segundo al cuadrado. Entonces, tal y como lo hemos hecho en la multiplicación de fracciones para nuestra clase de matemática, eliminamos el factor común. Sería segundo al cuadrado y segundo al cuadrado, ¿sí? ¿Qué le queda aquí entonces? Metros. Ahí está la justificación de lo que usted va a obtener al momento de desarrollar este producto de dimensionales. Entonces aquí lo he hecho de forma aislada. Miren, segundo al cuadrado lo elimina sobre segundo al cuadrado y ¿qué le queda? Solamente metro. Ahora ya solo divida, ¿sí? Divida 72 entre 2 y el mismo problema, entonces nos va a dar que son nuevamente 36. De manera entonces que 72 entre 2 sería a 36. 36 metros. Ahí está, miren. Sería la distancia que recorre esta lancha en un trayecto de 6 segundos con una tasa de aceleración constante de 2 metros sobre segundos al cuadrado. Quiere decir que este cuerpo recorre 36 metros en línea recta.
Vamos a resolver entonces un ejemplo número 3 para esta oportunidad. Ahí está, ejemplo número 3. Aquí ya voy a evitar un poco los gráficos y aquí de una vez vamos a resolver el problema, ¿sí? Muy bien, dice, ¿qué velocidad inicial deberá tener un móvil cuya aceleración es de 2 metros sobre segundos al cuadrado para alcanzar una velocidad de 180 kilómetros por hora a los 5 segundos de su partida? Aquí ya me dan la respuesta, miren, 20 metros sobre segundos. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar los procedimientos precisamente para que nosotros podamos llegar a la respuesta. Muchas veces eso es lo que sucede en estos problemas. Muy bien, aquí ya no voy a hacer una lista de datos, bueno, una gráfica, mejor dicho, sino que ahora voy a enlistar datos que tengo. Entonces, una de dos. O hacen un gráfico para que ustedes comprendan el problema o enlistamos los datos que tenemos. Pero es cuestión de que ustedes vayan comprendiéndolo de acuerdo a la realización de esta situación. ¿Qué velocidad inicial deberá tener un móvil? Dice. Entonces, de entradita ya sé que me están preguntando, ¿sí? Entonces aquí la incógnita precisamente viene siendo a la velocidad inicial, porque el mismo problema me lo dice, ¿verdad? ¿Qué velocidad inicial deberá tener? Es decir, la pregunta es la velocidad inicial. De manera entonces que la incógnita o lo que yo estoy calculando precisamente es la velocidad inicial. Entonces voy a colocarlo por acá. Ahí está. V sub 0. Velocidad inicial es la que no conozco, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahora bien, conozco los datos, ¿sí? La aceleración del automóvil o del cuerpo es de 2 metros sobre segundos al cuadrado, es decir, acelera en línea recta 2 metros por segundo a cada segundo de movimiento. Entonces aquí la tasa constante de la aceleración vendría siendo a los 2 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí está la aceleración, miren. Para alcanzar una velocidad de 108 kilómetros por hora. Ojo, estos 108 kilómetros por hora es la velocidad final, ¿sí? Lleva esa velocidad final. Quiere decir que la velocidad final acá vendría siendo constituido por esa misma expresión, ¿sí? Vamos a copiar por acá, V sub F, la velocidad final, vendría siendo entonces a los 108 kilómetros partido horas. ¿Sí? En un tiempo de 5 segundos de su partida. Dice. Quiere decir que aquí el tiempo vendría estando dado por esa magnitud. Entonces aquí el tiempo es igual a 5 segundos. 5 segundos. Muy bien, esos son los tres datos que tengo. Lo que voy a hacer es hacer homogéneo pues todos los datos. Es decir, donde encuentro kilómetros por hora, como tal es el caso de la velocidad final, entonces tengo que convertir precisamente esta información, ¿sí? Entonces, haciendo la conversión para esta situación, vamos a multiplicar, ¿verdad? Realmente aquí yo voy a poder escribirlo de esta forma, miren, 108 de esta forma, 108 kilómetros partido horas. Bueno, esto lo voy a multiplicar entonces diciendo que en un kilómetro alcanzan 1000 metros, ¿verdad? Y esto multiplicado por la unidad de tiempo, que vendría siendo que en una hora alcanzan 3600 segundos. Muy bien, aquí multiplicamos y vamos a hallar la magnitud final, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, elimino kilómetro con kilómetro y hora con hora. Me queda entonces metro sobre segundo. Multipliquemos entonces 108 por 1000, ¿sí? 108 por 1000, pues me daría 108,000, ¿verdad? Solamente estoy agregando ceros, 108,000 me daría específicamente en esa magnitud, ¿sí? Y esto lo dividiría entonces entre los 3600 segundos. Y este dato en particular ya serían metros sobre segundos. Digamos entonces los 108,000 entre los 3600 y me dará una magnitud de 30. 30 metros sobre segundos. Sería entonces la velocidad final, ¿sí? Para esta situación.
Una vez que ya he hecho homogéneos todos los datos, pues ahora vamos a hallar la velocidad inicial. Muy bien. Para hallar la velocidad inicial entonces, pues vemos otra vez el listado de ecuaciones fundamentales. Ustedes ya no van a tener que despejar nada porque ya las ecuaciones pues ya están dadas. Veamos entonces la velocidad final, ¿sí? Velocidad inicial es, perdón. La velocidad inicial pues va a ser a la velocidad final menos la aceleración por el tiempo, ¿sí? Esta sería la ecuación que voy a utilizar para hallar la velocidad inicial. Bueno, entonces traigamos esa ecuación aquí a nuestro problema y verifiquemos entonces, ¿sí? La velocidad inicial, pues luego la voy a calcular tomando la velocidad final y a eso le resto la aceleración por el tiempo. Muy bien, el problema está sencillo, ¿verdad? Ya solamente tendrían que sustituir los datos. Aquí la velocidad final vendría siendo entonces a los 108 kilómetros por hora, pero ya sabemos que nos dio 30 metros sobre segundos. Sería el dato que yo voy a utilizar. A los 30 metros sobre segundos le voy a restar el producto de la aceleración. Aquí la aceleración pues nos dio con una magnitud de 2 metros sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces acá vamos a multiplicar precisamente por la aceleración, ¿sí? Ahí lo tenemos, miren. Bueno, voy a introducirlo como la expresión real que vamos a tener por ahí. No se les olvide ir manejando las medidas, las dimensionales, por favor. 2 metros partidos segundos al cuadrado. Ahí está, miren. Estoy introduciendo los datos, es decir, las medidas. No tengo que trabajar sin medidas. Ahí está, miren. He introducido 2 metros sobre segundos al cuadrado, que es la constante de la aceleración. Por un tiempo, dice acá, de 5 segundos. Entonces aquí voy a colocar por un tiempo de 5 segundos. Ahí lo tenemos. Miren, ya hemos hecho la sustitución de los datos. Ahora en el siguiente caso, pues ya solamente vamos a multiplicar y vamos a ejecutar la diferencia al final. Lo que viene acá, pues ya es algo más práctico. Vamos a hacerlo paso por paso para que ustedes puedan irse dando cuenta cuál va a ser la respuesta que voy a obtener al final. Multipliquemos entonces. Aquí me piden que multipliquemos 2 por 5. 2 por 5 es 10. Entonces aquí me quedaría 10. ¿10 qué? Es lo que tengo que verificar. Miren, si ustedes se dan cuenta, pues yo estoy multiplicando metro sobre segundo por segundo. En realidad tengo esta operación. Miren, metro sobre segundo al cuadrado por segundo. Aquí es donde me sirve saber multiplicar fracciones algebraicas. Porque para segundos podemos agregarle el denominador 1 y automáticamente se convierte en una multiplicación algebraica, ¿sí? Donde voy a reunir todo el numerador y todos los denominadores. Numeradores con numeradores, pues metro sobre segundo me queda metro sobre segundo. En el denominador tendría segundo al cuadrado por 1 y tendría segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces elimino un segundo del numerador y elimino un segundo en el denominador, porque dentro del denominador, pues yo tengo segundo al cuadrado, significa entonces que son 2 segundos los que tengo ahí. Elimino un segundo y me queda metro sobre segundo. Quiere decir que estos 10 sería una velocidad, miren, metros sobre segundos. Para que el mismo problema me da a mí a entender que puedo reducir el término que es semejante. De manera entonces que la velocidad inicial vendría siendo entonces a lo siguiente, miren. A los 30 entonces, restémosle 10, ¿sí? Si a 30 le resto 10, eso claramente es 20 metros sobre segundos, que es precisamente la respuesta a este problema, ¿sí? Ahí ya me dan la respuesta y quiere decir que al realizar esas operaciones me quedó exactamente 20 metros sobre segundos nada más. Sería entonces esta la solución a el problema anterior. De acuerdo entonces a esta oportunidad, pues para su guía de estudios, que precisamente es esta, ¿verdad? Bueno, 17 y 24 de abril es física fundamental, ¿verdad? El día de hoy lo que hicimos fue finalizar. Con esto estaremos finalizando el movimiento con aceleración constante. Por ahí se dice acá continuación.
Es decir, estamos finalizando ese tema. Entonces usted puede resolver el ejercicio 2.5 y también el 2.6, si quiere practicar al respecto, por supuesto, ¿verdad? Permítame, voy a seguir admitiendo. Ahí lo tenemos. Entonces, con relación a lo anterior, mire, usted puede ir trabajando acá, ¿sí? Y estos ejercicios, pues, fueron los que se asignaron la semana anterior. Entonces, si usted no los ha terminado, ahora sí puede terminarlos porque ya dimos más ejemplos, ¿verdad? Ahí hay más ejemplos. Si ustedes quieren poder observar el desarrollo de más ejemplos, pues ahí lo tenemos, ¿sí? Y aquí está la sección, pues 2.5 y 2.6. Ahí está, miren. Sección 2.5 y 2.6. Movimiento con aceleración constante. Es decir, usted ya puede terminar de resolver estos problemas de acá. Miren, ahí está. De la 21 sería hasta la 32. Y la próxima semana lo que vamos a hacer es trabajar el movimiento de caída libre de objetos. Pero ese sería tema de estudio para la siguiente semana. Con esto entonces finalizamos nuestra clase del día de hoy.